Señor y Padre, Rey de gloria, Rey del universo y de todo lo que es y lo que será. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, sabiendo que tú eres el Creador, tú eres el que tiene toda la sabiduría que necesitamos. Tu palabra nos dice en el libro de Santiago que si alguien necesita sabiduría, venga a pedirla y venga creyendo, venga con fe. Y Señor, en este día te pedimos tu sabiduría, que el Espíritu Santo venga a enseñarnos, porque tú dijiste que tu Espíritu se quedó para llevarnos a toda verdad. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que entres. Te damos toda la autoridad en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Nos entregamos en espíritu, alma y cuerpo para aprender más y más de ti. Y te pedimos, Señor, te pido que los dichos de mi boca y todo lo que salga de mi boca y de mi corazón, Señor, sea dirigido por ti y sea agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ya habiendo visto la diferencia de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que seguir en el aprendizaje de qué es lo que realmente requerimos para avanzar correctamente con el don profético y con cualquier don, de hecho, porque estos principios que vamos a ver hoy se aplican a todos los dones, sí, que vamos a tener. Y por el hecho de que los dones son irrevocables, no es lo mismo tener un don que vamos a tener toda la vida y no cambia, a tener la madurez que da los frutos dentro de ese don. Entonces, no es lo mismo ser un profeta o un evangelista que sabe hablarle a las personas y que se mueve y que las convence, a ser alguien, un evangelista que tiene frutos de santidad, frutos que es paciente, que tiene amor, que empieza a manifestar con los frutos de su vida lo que es realmente un hijo de Dios usando sus dones. Entonces, la palabra de Dios, aquí les voy a leer en Efesios 4:11 al 13, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar y equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser el varón, el hombre perfecto, la persona perfecta, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Este es el modelo, lo que Dios quiere con los profetas, con los evangelistas, con los maestros, con los pastores del nuevo pacto. Cuando hablamos de la diferencia entre un profeta del antiguo pacto y del nuevo pacto, vamos a ver aquí en lo que vamos a hablar hoy, cómo es diferente el don cuando se manifiesta en personas que están en el nuevo pacto con Cristo, ¿sí? Y cómo en el pasado los profetas eran profetas que ejecutaban el juicio de Dios en la tierra. En la versión NTV, les voy a leer la versión más actual, porque la que le leí era la Reina Valera contemporánea. En la NTV dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, ¿sí? Cristo, ¿se acuerdan lo que hablamos de los dones? Aquí está diciendo: Cristo
dio los dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, los pastores, maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Sí? Estamos entrenando esos dones estos son los de oficio de profeta que se dan para preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios, para que el pueblo de Dios pueda llevar a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará, es lo que me gusta como lo dice, y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, ¿sí? Y conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos maduros en el Señor. Sí, la madurez, ahí están los frutos, ¿sí? Es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Entonces, estos dones que equipan, que enseñan a la iglesia, ¿sí? Se dan para perfeccionarla, para equipar a los santos, para estar unidos por la fe. Se van a dar hasta que seamos el varón, la mujer perfecta, seamos maduros, hasta que lleguemos a la medida de Cristo. ¡Wow! ¿Cuándo va a ser eso? Así es. No hemos llegado a cumplir todo esto, ¿sí? Por lo tanto, seguimos en la labor del reino hacia esas metas, ¿sí? Seguimos nosotros funcionando en todo esto, operando en todo esto hacia esa meta. El hecho de que no estemos ahí no quiere decir que nuestra meta no sea avanzar hacia ahí. ¿Ok? En 2 Corintios 5:17 dice, fíjense cómo lo dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es la NTV. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, reconciliando al mundo consigo mismo y no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. O sea que cuando venimos a Cristo, cuando recibimos la salvación por medio del sacrificio de Cristo, entonces tenemos un nuevo comienzo, ¿sí? Tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Porque por eso dice la palabra, el que no nace de nuevo no tiene lugar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la naturaleza en la que vivíamos antes tiene pena de muerte. Y al nacer nosotros de nuevo, tenemos una nueva oportunidad. Y entonces, ¿cómo esto se relaciona al ministerio profético? Porque a todos se nos ha dado, a todos, di conmigo todos. Eso me incluye a mí, a ti. Dile a tu vecino, te incluye a ti. A todos se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, no el de juicio. ¿Sí? Nuestro deber al ejercer nuestros dones es reconciliar al pueblo con Cristo. ¿Cómo es entonces el ministerio de reconciliación? Llevando a la humanidad al lugar
donde reciben una nueva vida y su pecado comienza a quedar atrás, donde comienzan el proceso de santificación. Y el proceso de santificación es la labor de los ministerios, de los dones de los 5 ministerios, ¿sí? Y los dones se ejecutan, todo lo que somos, todos nuestros dones deben ejercerse para reconciliar a la humanidad con Cristo, con el Padre. Todo lo que se perdió en el Edén, todo lo que se perdió al caer la humanidad, se reconcilia con el Padre a través de Cristo. Y nosotros somos los agentes, no solo para traer las buenas nuevas, sino para equipar al pueblo de Dios a ser cada vez más como Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando vinieron a Cristo por primera vez, no había mucho cambio en sus vidas? Y hemos tenido que pasar un proceso para poder ser maduros y cada vez ejercer más. Y no solamente mostrar los dones, sino mostrar fruto en nuestras vidas de madurez y de avance en nuestro crecimiento hacia ser cada vez más como Cristo. Creo que ninguno de nosotros es el mismo hoy a como fue siquiera hace un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso. Y es por eso que es mandatorio en las Escrituras que no dejemos de congregarnos. Porque ¿dónde se ejecutan esos dones? En la congregación de los santos. No debemos dejar de congregarnos porque es en la iglesia que está la labor de equipamiento de los dones del Espíritu Santo para que podamos crecer y ser cada vez más como Él. Si nos convertimos y decimos, no, Jehová es mi pastor y yo aprendo con la Biblia y yo. ¿Dónde están los apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores? ¿Dónde quedan en tu vida? ¿Dónde te equipas para que tú estés preparado para tú eventualmente ministrar? Es por eso que les leía en mi último mensaje uno de los requisitos que pone el Señor en 1 de Timoteo. Es que no se debe poner en liderazgo, que se puede, todo se puede, pero de que se deba, ¿sí? No se debe poner en liderazgo a alguien nuevo en la fe. No ha sido equipado, no ha sido perfeccionado a un nivel en el que pueda ejercer y ministrar a otras personas. Porque es un cojo llevando a otro cojo, es un ciego llevando a otro ciego, es un herido llevando a los heridos. ¿Sí? Tenemos que crecer en esta trayectoria. Entonces, dice Malaquías 4 del 5 al 6, miren que les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. El ministerio profético de Elías, con el nuevo pacto, tuvo una transformación en la asignación de esa naturaleza del espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque Elías, en carne viva, lo que vivió Elías, le hablaba condenación a los gobernantes, hablaba proféticamente en la unción que tenía el profeta del Antiguo Testamento. Pero lo que hacía era necesario para preparar el camino del Señor. Ahora estamos
estamos desde el tiempo en que comenzó el reinado de Jesucristo, preparándonos para su regreso. Y entonces, cuando en el libro de los Hechos se habla de un derramamiento del Espíritu y de que el Espíritu de Elías prepara la venida del Señor, no es igual que en el Antiguo Testamento, sino que lleva intrínseco dentro de sí este nuevo pacto, gracia y misericordia. ¿Sí? Entonces, el ministerio profético de Elías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se transforma debido a la gracia y a la misericordia que trajo Jesucristo a la tierra. ¿Sí? En el Antiguo Pacto hay diferencia de roles en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con Elías. Elías juzgó a Israel y causó 3 años y medio de hambruna. ¿Sí? Y también pidió fuego y Dios causó que 850 profetas de Baal cayeran muertos. ¿Cierto? En el Antiguo Testamento, el espíritu de Elías trajo juicio de Dios hacia los falsos profetas y el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Pacto, Elías ascendió del ministerio de juicio al ministerio de reconciliación. ¿Sí? Entonces, los profetas ya no están llamados a matar gente con palabras proféticas porque se portan mal. Y bueno, dirán, ¿y Ananías y Zafira por qué cayeron muertos? Y ahí el Señor me dio un reto, ¿sí? Porque estudiando me di cuenta en Hechos, la historia, si no han leído lo que pasó con Ananías y Zafira, la historia está en el libro de los Hechos 5 del 1 al 10. ¿Quién no conoce la historia de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira vivían en un tiempo donde los apóstoles estaban formando y viviendo la nueva era de la iglesia en Cristo. Y el Espíritu Santo había caído sobre los 120 que estaban en el aposento alto y estaban viviendo una era de derramamiento del Espíritu Santo, de sanidades, de prodigios, de milagros, y el Espíritu Santo estaba manifiesto. Tú veías a los apóstoles y veías la manifestación del Espíritu Santo mismo. ¿Y qué pasaba? Que habían tenido el acuerdo de que la iglesia en su principio, todos contribuían con todas sus pertenencias para ir subsistiendo como iglesia, porque vivían en persecución. Entonces venían, traían sus diezmos, sus ofrendas, como lo quieras ver, y entregaban no solamente a los apóstoles, sino a la manifestación del Espíritu Santo que estaba con ellos, lo que traían, y oraban por ellos, y el Espíritu Santo mismo seguía manifestándose. Ananías y Zafira eran parte de esos grupos. ¿Pero qué deciden hacer? Mentir. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a vender la casa, pero vamos a decirles que nos costó tanto y nos quedamos con el resto. Ahora díganme, ¿era obligatorio que ellos hicieran la entrega total? No era necesario. Con que ellos hubieran dicho, vendimos la casa y eso es lo que de nuestro corazón le estamos entregando a la obra de Dios. ¿Creen que Dios se hubiera enojado con ellos? No, al contrario, los iba a bendecir por haber dado lo que estaban dando.
pero ellos deciden mentir. Y el Espíritu Santo era el que estaba. Eso lo vimos en nuestra clase, cuando estábamos viendo la clase de la honra y todo lo demás. Vimos este tema, ¿sí? De cómo en ese momento la manifestación del Espíritu era evidente a través de los apóstoles. Y los apóstoles representaban la manifestación de Dios en ese momento en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Que ¿a quién le mintieron Ananías y Zafira? Y entonces, ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón? Es pecar contra el Espíritu Santo. Eso es lo que está establecido, ¿sí? Entonces, ellos le mintieron al Espíritu Santo y Dios, no Pedro. Díganme, ¿qué podía hacer Pedro en sus habilidades naturales? Y yo creo que realmente Pedro no se imaginaba que iban a caer muertos. Pónganse en el lugar de Pedro. ¿Sí? Pero le mienten al Espíritu de Dios y caen muertos. Y cae muerto Ananías. Y luego dirán, bueno, ¿por qué Zafira entonces después? Entonces Pedro ya había tenido la primera experiencia. Pero ¿qué hizo Pedro con Zafira? Le preguntó, le dio la oportunidad, pero hizo lo mismo. Ahora díganme, ¿cuántos hijos de Dios no han mentido desde que se convirtieron? Si el estándar de Dios es que los que mientan caen muertos, pónganse a pensar, Pedro dijo la mentira más ofensiva para el amado Jesucristo. No lo conozco. 3 veces. Y era el que estaba representando al Espíritu Santo. Entonces, vemos lo que Dios cumple a través de la honra, el respeto y la obediencia al Espíritu de Dios. Eso no cambia. ¿Sí? Porque no fue Pedro, sino Dios mismo el que lo hizo. Porque si no, Pedro, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? ¿A quién buscó para restaurar? Su primera labor fue de gracia y de misericordia. ¿Y dónde dice la palabra en Apocalipsis que está el espíritu de la profecía? ¿En quién? Cristo es el testimonio y el espíritu de la profecía. A los profetas en el nuevo pacto se les llama no nada más a ver lo malo y a establecer juicio, sino a buscar la reconciliación del pueblo con Dios. Entonces, como profetas,
tenemos que entender que no venimos para juzgar a otros. El don no se nos dio para juzgar, sino para administrar la gracia que Dios mismo tiene hacia la humanidad. Nuestro deber es administrar amor y gracia. Aun cuando exhortamos, porque la gente, hay personas, hay profetas que dicen, no, se los he dicho antes, sí, se los dije en mi prédica hace unas semanas, ningún don tiene el derecho de laborar, de ejecutarse sin amor. No tienes autoridad sobre nada que no has aprendido a amar y estás dispuesto a ejercer la gracia de Dios. ¿Qué es lo que debemos entonces administrar a través de todos nuestros dones? Estamos hablando de profecía, pero se aplica a todos. ¿Qué es lo que debemos administrar? Amor y gracia, que se resumen a la reconciliación con el Padre, de Dios con la humanidad. Es muy fácil ver los pecados de la gente. No necesitas ni ser profeta. ¿Cierto? Ustedes se sientan a examinar a las personas que van entrando y dicen, no, pues ese tiene tal pecado, ese tiene, ya, porque te acuerdas que y cuando somos expertos en encontrar los pecados en la gente. Se requiere de la intervención del Espíritu Santo y del amor y la gracia de Dios para ver lo que Dios ve en las personas. Porque lo que Dios quiere es que seamos santificados al grado que nuestra mente sea renovada para ver lo que Dios ve, para sentir lo que Dios siente. ¿Se acuerdan cuál es la definición del temor de Dios que dimos durante el discipulado del temor de Dios? Un poquito más. ¿Pero qué es el temor de Dios? Todo eso está dentro de otro concepto. Estar aterrados de fallarle a Él. Amar lo que Él ama y rechazar lo que Él rechaza. Vivir en el temor de Dios implica mucho más que obedecer en nuestra vida y en nuestra casa lo que Dios dice. Es salirnos de esas cuatro paredes y ver el mundo a la manera en que Dios lo ve, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece. Él aborrece el pecado. Él aborrece cuando se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Somos de este mundo? ¿Sí o no? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nos van a ver como bichos raros. No, pues es que estás anticuado. Eso es lo que decía mi abuelita. Gracias a Dios que tuviste una abuelita que te quería enseñar valores.
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, nuestro deber es administrar el amor y la gracia, aun cuando exhortamos, porque el exhorto no es un regaño. El exhorto acerca a las personas a Dios, no a nosotros. La exhortación habla una verdad que no invoca temor, miedo, sino que acerca a la persona a Dios con la convicción de que he hecho algo que me ha separado de Dios, pero no quiero estar ahí. Quiero estar cerca de Dios. Esa es la verdadera exhortación. Tenemos muchos, aún en el cuerpo de Cristo, la mentalidad de que una exhortación es: tú eres un pecador, te vas a ir al infierno, bla, bla. Esa no es la exhortación. Eso es condenación y juicio. Dice Santiago 2, 12 y 13: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ay, ay, ay. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú no tienes misericordia en la tierra, no te la esperes en la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, adquirir el corazón del Padre. El Padre del Hijo pródigo, que tiene la expectativa de que el Hijo regrese al Padre. No la del Hijo que resiente que regresó el hermano. ¿Y por qué le pones la túnica? ¿Y por qué le das tu anillo si él se fue y mira, y yo que he estado aquí? Yo que me he portado bien, yo que leo mi Biblia, yo que vengo a la iglesia, yo que. Y apenas estamos en un ambiente profético, tengo una palabra para ti. ¿Por cuánto te fuiste de la casa de tu padre? Eso no es misericordia, no es gracia. ¿Sí? Es palabra patética, no profética. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener el corazón del Padre. Necesitamos fluir en el amor y en los frutos del Espíritu. ¿Sí? Los frutos del Espíritu demuestran el nivel de madurez que tenemos para ejercer nuestros dones. Como dijo Jesús, ¿cómo vas a conocer a la gente? Por sus frutos, no por sus dones. No dice por sus dones los conoceréis. Dice por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tal aquella pitonisa? ¿Por qué Pablo le dijo: tú lo que dices es del diablo? En pocas palabras, ¿sí? Lo que dices está inspirado, no por Dios.
¿Lo que dijo era verdad? Sí. Pero ¿cuáles eran los frutos de su vida? Entonces Pablo tuvo que liberar a esa mujer del espíritu de adivinación en el que vivía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los frutos en tu estilo de vida, lo que haces, la manera en que tratas a las personas, la manera en que te desenvuelves con los demás, es lo que realmente dicta si lo que estás recibiendo es 100% de Dios o está pasando por este filtro de carne y le estás dando a la persona palabra de Dios con carne asadita. Y se está comiendo lo que le das de Dios y de ti. Las palabras correctas dadas en el espíritu incorrecto pueden causar mucho, mucho daño. Hay un ejemplo que leí de un profeta que hablaba precisamente de esto. Y él dice que había escuchado un mensaje acerca del amor, acerca de desarrollarse, desenvolverse en el amor de Cristo, hablando del primer y el segundo mandamiento, de que cuando amas a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, adquieres una identidad de amor, una identidad que te hace no solamente aceptar lo que Dios ha puesto en ti, sino a través de esa identidad tener la capacidad de amar a otros y tratarlos con amor. Pues él acababa de oír un mensaje que hablaba del amor y el predicador dijo, hoy es día que tú te pongas a cuentas con Dios, y si hay alguien en la audiencia a quien tú tienes que ir, abrazar, perdonar y reconciliar y limpiar tu corazón, anda ahora. Y dice él que volteó a ver en su asiento y dice, wow, dice, nadie de este lado está viniendo por acá. Y dice que se da la vuelta y había una cola de gente junto a él. Y persona tras persona le empezó a hablar de cómo sus palabras proféticas, aunque se habían cumplido, en el momento en que se las entregaba, la manera en que las entregaba, habían lastimado su corazón. Persona tras persona, tras persona, tras persona. Y dice que lloró mucho porque el Señor de esa manera los sacudió. Yo recuerdo haber conocido a alguien que trabajó en el ministerio de este profeta, que me dijo, es que él es un profeta muy certero, pero no trabajes con él, porque es difícil trabajar con él. Una persona física, amigo mío, de hecho es una persona que mi esposo casó, y que nos dijo, no, trabajar con este profeta es realmente ser probado por Dios. Y dice, no había realmente
mucho amor en el desarrollo de su ministerio. Y pues creo que fue después, o sea, esto que les digo, este amigo nuestro nos los dijo hace muchos años. Y cuando este profeta escribe esto, está diciendo, Dios me tuvo que humillar para darme cuenta que mi trato hacia las personas no era el trato de amor que Él quería de mí hacia sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 13? Si no tengo amor, tú puedes tener toda la revelación del universo y de todas las verdades, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y vamos a Gálatas. Gálatas 5. Dice que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Dice, dice en el versículo 14, dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ouch. En la NTV luego continúa diciendo, por eso, para que no haya destrucción entre unos y otros, dejen que el Espíritu, porque siempre leemos esta parte, pero no leemos ese versículo anterior. ¿Sí? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, de la carne. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Y esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y entonces no somos libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. No es externa, no es que no exista la ley, sino que nadie nos obliga. La palabra está en obligación. Nadie nos obliga, nos nace, porque la ley está dentro de nosotros. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. ¿Cuál es la esencia de la hechicería? La manipulación. ¿Sí? O sea, no es que seas brujo. Si eres un manipulador, caes ahí. Hostilidad. ¿No eres fácil de tratar? Pregúntale que el Espíritu Santo te muestre lo que perciben las personas que trabajan contigo. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, orgías y otros pecados parecidos.
Dice, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Ay, ay, ay. Es por eso, porque nuestra naturaleza pecaminosa todavía está en esta carne, que tenemos que vivir constantemente rindiéndole cuentas al final del día a nuestro Señor. Pero la clase de fruto del Espíritu Santo, o sea, la manera en que mides la madurez de alguien que ejerce un don, es el nivel de amor, el nivel de alegría, el gozo, el nivel de paz que te inspira, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Y no existe ley en contra de ninguna de estas cosas. Entonces, antes de hablar de cómo funciona y cómo recibo una palabra, cómo doy una palabra, no, primero es que tenemos que sentar las bases de la vasija en la que se ejecuta un don. Y es por eso que las primeras clases se están tratando de esto, ¿sí? Primero reconocer, ok, hay dones, sí, y hay diferentes tipos de dones, sí, pero ¿qué necesitamos para ejecutarlos? ¿Cómo necesitamos nosotros prepararnos para ser dignas vasijas de la representación de Cristo a través de nuestros dones? ¿Cómo estamos representando a Cristo a través de nuestros dones? Entonces, tenemos que pensar que si no nos hemos dado a un proceso de santificación, de sanidad, de procesamiento de Dios de lo que le estorba, vamos a seguir caminando a través de la vida con todos nuestros frutos de la carne. Y nuestros dones van a estar mezclados y últimamente lo que estemos ministrando va a ser lo que llevamos dentro, lo impartimos, ¿sí? Y es por eso que tenemos que limpiarnos como vasijas. Padre, te damos muchas, muchas gracias por la manera en que tú nos hablas, nos vas guiando hacia ti mismo, Señor, y nos muestras que tú no nos ves solamente como máquinas de dones, sino como hijos, como perpetuadores de tu persona en la tierra. Gracias, Señor, porque tu meta es reconciliar tu corazón con el nuestro. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por la manera en que nos sigues enseñando. Y Padre, yo te pido que esta semana tú nos guíes en las decisiones. Háblanos hoy a través del mensaje del pastor. Señor, bendecimos sus labios, bendecimos su mente, bendecimos su persona para hablar lo que está en tu corazón. Y para que sigamos en este camino, Señor, donde nuestra meta es aplicar la gracia, la misericordia para reconciliarnos contigo. En el nombre de Jesús, amén.